Uno es libre cuando uno es capaz de hacer y sentir lo que uno quiere hacer y sentir. Y no tiene que ver con que si la política, o sea, no, tiene que ver con uno, es personal, la libertad es personal. Y hay una tendencia en el mundo a no respetar las libertades personales. Que es la primera. Porque que yo se no debe tengo respetar. por qué pensar como nadie más. Yo pienso como pienso yo. Exacto. Y lo único que quiero es que tú respetes ese criterio. Pero tú ves a gente que promueve las libertades. ¿Y por qué la libertad? Y promueven la libertad. Pero cuando tú dices algo que no está a favor de su criterio de libertad, ya no es libertad. Es decir, por tanto, te imponen su propia libertad, que no es la tuya. Entonces, eso no es libertad. Exacto. Eso al final es un bluff politiquero y absurdo y demás. Y yo no... Pero bueno, eso no es tema mío. Yo soy libre. Cuba es un país que hay una dictadura. Entonces, la libertad en Cuba hay que verla de otra manera. No podemos verla, como dice Omar, se trata de algo individual. No. Porque tú eres libre en Cuba hasta en el momento que tú opines o pienses diferente. Ese día te ponen en una lista negra. Ojalá y Dios no quiera que en un momento determinado él diga algo, que lo quiten, que lo pongan en esa lista negra y entonces ese concepto de libertad de él cambie. Por otro lado, Omar y Amelia dicen de la libertad, o sea, hablan de esa manera de la libertad, y yo diría, en ese programa de Amelia, si se fuera a hablar de libertad, yo creo que para hablar no solo Omar de libertad, deberían llevar también a alguien que piense diferente. Yo creo que deberían llevar a alguien del pueblo, a alguien que disienta de ese gobierno y que diga... O sea, y que dé también su concepto de libertad. Porque pero, si a ese programa... ¿Eso se hizo en Cuba? Sí, claro. ¿Crees que pueden llevar a otra persona que piense diferente? Entonces ese concepto de libertad no es el concepto de libertad que vive una persona realmente en Cuba. Es un concepto de libertad diplomáticamente dicho, para no meterte... O sea, no quiero estar mal ni con Dios ni con el diablo. Entonces, para hablar de libertad... Porque el tema es que él implica, él dice... El resto de las personas que promueven la libertad es politiquería. O sea, digamos, nosotros que hablamos de libertad es como politiquería, una manera de promover la libertad desde la politiquería. No, yo me involucro, y por eso es que estoy respondiendo a eso. Yo me involucro porque nosotros promovemos la libertad, pero promovemos la libertad de la gente cubana de a pie, que no tiene agua, que no tiene casa, que no tiene comida, que no tiene libertad, pero que no tiene voz para decirlo, porque cuando sale a la calle y dice quiero libertad, lo meten preso. Bueno, a mí me gustaría también que Amelia le dé la posibilidad a alguien de la calle de en su programa hablar del concepto de libertad. Es lo que quería exponer, solo eso. Porque el concepto de libertad que expone Omar es un concepto que le conviene a Omar. Yo respeto la de Omar, hablando de respeto al derecho ajeno es la paz, respeto la de él, pero me gustaría que inviten a alguien que tenga otro concepto de libertad, a ver si la libertad se mantiene, a ver si la libertad sigue siendo individual. Y justo hablando de libertad, libertad para todos los presos políticos antes y después del 11 de julio, libertad para el pueblo de Cuba. Sí, señor. Abajo la dictadura. Abajo, y voy a seguir promoviendo desde nuestra tribuna la libertad. Esa libertad que necesita de verdad el pueblo de Cuba, el cubano de a pie, el que no tiene jama todos los días, el que dice jama, ese. El que no tiene libertad y el que le meten 20 años, como le metieron al papá de Maca, por escribir un poema que se llama Libertad. De esa es la libertad que promovemos nosotros. Y no voy a dejar de promover desde mi casa, porque esta es mi casa, esta es la mía, de dejar de promover esa libertad y darle voz a los que necesitan tener voz. Solo eso.